Seguimos en línea de 5 y vamos a hablar del primer tema que habíamos mencionado anteriormente, Alemania y el proyecto futbolístico renovado. Manuel, te cedo el balón, adelante. Muchas gracias, Pollo. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos anticipado en el comienzo del programa, el proceso que decantó en la obtención del campeonato mundial por parte de Alemania, de la selección alemana. Pollo, si yo te digo que hay un proyecto futbolístico pensado a largo plazo y que va a durar 50 años, ¿a vos te parece que es algo que puede llegar a funcionar, por ejemplo, dentro del fútbol argentino? Mira, te iba a decir justamente, soy del palo del fútbol argentino, así que no lo veo viable para nada. Es imposible. Bueno, en Alemania es real. A partir del año 2000, la Federación Alemana de Fútbol impuso para toda la región, para todo el territorio, un proyecto que denominó en su momento Proyecto de Fútbol Alemán Siglo XXI. Es un proyecto que comienza en el año 2000 y no comienza de la mejor manera, comienza con un gran fracaso. En la Eurocopa de ese año, Alemania perdió 3-0 con Portugal, el último de los rivales que tuvo que enfrentar en uno de los grupos de esa Eurocopa. Luego empató con Rumania, con una Rumania muy débil, y perdió nuevamente, al igual que con Portugal, con Inglaterra. Bueno, eso significó, digamos, la eliminación de la selección alemana, dirigida en aquel momento por Erich Ribbeck, del torneo regional de la Eurocopa. Esta situación llevó a una profunda crisis que va a dar inicio a lo que se conoció, a lo que hoy se conoce todavía como Proyecto Estratégico para el Fútbol Alemán del Siglo XXI. Así ese nombre así tan largo le pusieron los dirigentes del fútbol alemán, que es un proyecto que consta de varias aristas, tiene varias características. Primero, que es un proyecto pensado a largo plazo, pero no a 10, 15, 20 años, sino a 50 años. O sea, algo que parece completamente irreal en el mundo futbolístico actual. Seguro. La verdad que es llamativo, ¿no? 50 años, todo un símbolo, ¿no? Pensar un proyecto a 50 años. No podemos mantener un técnico un año acá en el fútbol argentino, imagínate. Nosotros no podemos decidir si vamos a contratar a Simeone o a Martino, y los alemanes están pensando en un proyecto a largo plazo, ¿no? Con algo muy planificado. Ahora, este nuevo paradigma para el fútbol alemán tuvo varios frentes. Tuvo por un lado un frente estrictamente táctico, ¿sí? Alemania acostumbrada a jugar con un 4-4-2 rígido, muy predecible, podríamos decir. Bueno, ellos lo consideraron totalmente obsoleto, dijeron basta del 4-4-2. Bueno, esto cambió completamente. Pasaron del 4-4-2 a adoptar un fútbol mucho más ofensivo, basado en un 4-3-3, pero con opciones de que haya variantes, digamos, ¿no? Con triangulación, con toque preciso más de primera. dinamismo, digamos. Mucho más dinámico, no tan rígido. Esta rigidez que tanto caracteriza a nivel cultural, podríamos decir, a los alemanes, bueno, sacarla del fútbol y empezar a jugar con otro estilo, que es este 4-3-3 con opciones de triangulación, toque preciso de primera, no tanto malabarismo, pero dando prioridad a lo que es la calidad técnica, que eso es algo que se vio muy claro en la selección a campeona de este último mundial. Exactamente. Entonces, este proyecto lo que viene a transformar, por lo menos a nivel táctico, es esto, ¿no? El cambio de sistema. Después, la verticalidad típica del fútbol alemán ya no comenzó a basarse solamente en la fuerza, sino más en la velocidad, es decir, el toque preciso de primera, pero veloz al mismo tiempo. El juego colectivo empezó a primar mucho más que las virtudes individuales, a diferencia de otros equipos que podemos ver, por ejemplo, en el fútbol de hoy, en este último mundial: Argentina con Messi, Uruguay con Suárez, Brasil con Neymar, Holanda con Robben. Bueno, esto es algo que se vio muy claramente en el Mundial 2014. Alemania es un equipo, no tiene una figura indiscutida, si bien hay muy buenos jugadores, ¿no? Ahora, para implementar ese plan, que no es solamente en la cuestión más estrictamente futbolística y relacionada con la táctica, también hubo que empezar a cambiar otras cosas. Y una de esas cosas que se empezaron a cambiar fue la formación de los jugadores y los entrenadores. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, un tal Robin Dutt, que no es Robin Hood, Robin Dutt, había realizado en su momento un diagnóstico muy claro en el año 2000. Dijo, textual:
Cualquier jugador profesional que triunfa en un equipo pasa a entrenar a los sub-17 sin formación ni conocimiento. Nos dimos cuenta que ese no es el funcionamiento correcto, ya que ser un buen jugador no te convierte en un buen entrenador. Exactamente. Esto lo dijo el Grondona alemán, digamos, ¿no? El presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Así que a partir de eso, de ese diagnóstico, lo que empiezan a hacer los dirigentes alemanes es a diseñar estrategias para capacitar a los entrenadores, ¿no? En base a un plan de estudio centralizado, casi como si fuese una universidad. Los tipos empiezan a formar, a capacitar a sus entrenadores. Bueno, si uno busca en las estadísticas de la UEFA, es decir, la Federación de Fútbol que rige al continente europeo, Sí. los números indican que Alemania tiene 28.400 técnicos con licencia B. Mientras Inglaterra, que es otra potencia futbolera, tiene apenas 1.759. Es decir, 28.400 técnicos alemanes contra 1.700 apenas de los ingleses. De licencia B, que es una licencia, según considera la UEFA, de nivel secundario. Ahora, si hablamos de licencia Pro, que es la licencia más avanzada en la escala jerárquica dentro de lo que son los técnicos en Sí. Europa, los alemanes, los de Teja Hermanos, son 1070 contra 115 ingleses. Y además, Alemania está pensando para el año 2018 inaugurar la Universidad Alemana de Fútbol, que va a estar situada en Frankfurt, un proyecto totalmente inédito donde se va a conjugar pensamiento y conocimiento sobre el fútbol. Es decir, algo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Y mirá lo que es la cabeza de los alemanes. Ahora, no es solamente la formación de los técnicos. Arrancó a partir del año 2000, con ese fracaso del que hablábamos en la Eurocopa, arrancó la formación de los pibes de la cantera alemana. Se abrieron 338 escuelas de formación deportiva. Al mismo tiempo se empezó a coordinar un plan para trabajar de manera conjunta con escuelas, o sea, con escuelas primarias, secundarias y con los clubes. Es decir, empezaron a sacar, como nosotros sacábamos del potrero en algún momento, bueno, ellos empiezan a sacar pibes de las escuelas y los llevan a formarse como futbolistas a los clubes. Y también empezaron a poner mucha guita en lo que es lo que nosotros conocemos como ojeadores, ¿no? Esos buscatalentos. Disculpame que te interrumpa, pero digamos, esto de sacar ya desde los inicios a los pibes es capaz lo mismo que hace Estados Unidos con el básquet en las universidades, digamos, esto de becar, digamos, y ya directamente implementarlo al deporte. Exactamente, es el mismo sistema pero aplicado al fútbol. Entonces empiezan a crecer, además de la formación de técnicos y de futbolistas, de pequeñas promesas podríamos decir, empiezan a crecer también los ojeadores, es decir, los busca talentos, los busca cracks, que bueno, que acá en Argentina existieron en los años 60, 70 con el potrero, y que después pasan en Europa a, bueno, obviamente no al potrero, sino al colegio, al club de barrio. Entonces eso posibilitó que los clubes no tuviesen la necesidad de incorporar jugadores extranjeros y que privilegiaran, digamos, a las inferiores, ¿no? Eso es desde el punto de vista incluso hasta económico, es mucho más redituable. Seguro. Porque hay algo muy interesante que marca la información, también provista por la UEFA y por distintos medios europeos, que es que la selección alemana, por más que se cree que está conformada por varios jugadores de otras nacionalidades, es algo que no es cierto. Los únicos dos jugadores extranjeros que tuvo Alemania en este mundial fueron Klose y Podolski, los dos polacos. Típico reclamo del futbolero ese que ve el partido y dice, no, lo que pasa es que tienen 300 nacionalidades. No es así entonces. No es así. Los únicos dos jugadores extranjeros en la selección alemana que salió campeón en 2014 son Klose y Podolski, que son polacos y que viven en Alemania desde pequeños. Perfecto, digamos, es bueno chicos. saberlo porque se termina ese mito, digamos, de esa conjunción de distintas nacionalidades que no existe. Y claro, porque si uno se pone a pensar, se pone en realidad a analizar el plantel alemán, bueno, ¿qué dirá? Es hijo de padres tunecinos, pero es alemán. Claro. Özil tiene una familia de origen turco, pero es alemán. Y Boateng lo mismo, tiene raíces ganesas, pero es alemán. Otro de los objetivos que tuvo este proyecto alemán del siglo XXI, como lo denominó la Federación Alemana de Fútbol, fue formar selecciones juveniles. Pero formar selecciones juveniles en serio, es decir, con pibes que jueguen su primer mundial después de completar el ciclo sub-15, sub-17 y sub-19. Es decir, que haya todo un proceso. Exacto. Y te doy ejemplos. Müller, uno de los goleadores alemanes, entrena con la selección mayor desde los 16 años.
Claro. Previo a haber pasado por sub-15, ¿no? Exacto. Neuer, el arquero, que fue figura también, Hummels, Jaüedes, Boateng, Khedira, Özil, todos fueron campeones mundiales en 2009 con la sub-21. Götze y Mustafi, ese mismo año, en 2009, fueron seleccionados los mejores jugadores de Europa en la sub-17. Y otro de los temas que empezó a tener mucho más espacio dentro del fútbol alemán fue el de la ciencia, ¿sí? Que en realidad es algo que ya existía dentro de la selección alemana o dentro del fútbol alemán en sí, pero que empezó a introducirse cada vez más a partir del año 2000, de esta gran crisis que tuvo el fútbol alemán por el fracaso en la Eurocopa. Entonces, los planteles dejaron de estar exclusivamente conformados por jugadores y cuerpos técnicos y empezaron a abrirse las puertas a un amplio abanico de profesionales que van desde pedagogos y psicólogos a sociólogos del deporte, economistas, nutricionistas, etc. Es decir, la ciencia y distintas profesiones, ¿no?, entran de lleno en el fútbol alemán y más precisamente en la selección mayor. Esto es posible con una inversión económica alta, digamos. Es una inversión económica muy, muy importante, porque vos fijate que solamente para capacitar a los técnicos, como decíamos recién, solamente para capacitar a los 28.400 técnicos que tienen licencia B, Alemania gastó $1.000 millones. Solamente para eso. Imagínate si empezamos a escarbar en los sueldos de los ojeadores o si empezamos... Y todo dinero no solamente salido de la Federación Alemana, sino también desde el propio gobierno. Exactamente. Hay una situación de unidad entre lo que es la política y el deporte, ¿no? Hay una cuestión muy centralizada, muy, muy directa entre los recursos que tiene la Federación Alemana de Fútbol y el gobierno alemán, que no es el gobierno alemán solamente de estos años, es decir, no solamente el gobierno de Merkel, sino, como decíamos recién, de un proyecto que arranca en el año 2000. Cuando decía $1.000 millones, estaba hablando desde el año 2000 hasta la actualidad, ¿no? Y con lo que tiene que ver con la formación de técnicos. Entonces, bueno, decíamos que la ciencia empieza a tener cada vez más espacio dentro de la selección mayor. Además, la Federación Alemana toma una decisión muy importante, que es a partir de 2001 se concreta una ley en el Congreso alemán, esto que hablábamos recién de política y deporte, ¿no? Muy importante, que es que el 51% de todos los clubes, ¿sí?, se dice esta ley, tienen que estar en manos de sus socios. El objetivo de esta ley, lo que fue, digamos, el objetivo principal de esta ley es evitar la especulación y la llegada de estas grandes fortunas y misteriosas también, ¿no?, del mundo árabe, como ocurrió en Inglaterra, en Francia, en España. Sí, en el Manchester City, por ejemplo. En Manchester City, tenés equipos franceses, incluso en España está llegando ahora con mucha fuerza. Estos famosos jeques árabes que vienen con millones que no se sabe bien de dónde salen, ¿no? Bueno, esta ley del 51% para los socios es muy importante porque lo que permite, por un lado, es que no lleguen grandes fortunas, que no se sabe bien de dónde salen, sino que además permite que los clubes no estén endeudados. Y esto es algo muy importante porque, a diferencia de lo que sucede en casi todo el mundo, y no estamos hablando solamente de Argentina o de lo que se llama, entre comillas, el tercer mundo, en los clubes españoles, en los clubes ingleses, en los clubes franceses, uno puede ver que siempre son mucho más altos los pasivos que los activos. O sea, siempre hay mucha más deuda que la plata que el club realmente tiene. Y esto tiene que ver mucho con esta decisión de, bueno, que el 51% al menos de los clubes esté en manos de los socios. Pero además esto posibilita otra cosa, y ya voy terminando y voy cerrando el tema, que es que los jugadores que integran la selección no tengan que emigrar al exterior para salvarse, entre comillas, económicamente. Entonces pueden compartir planteles como lo del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que fueron, en realidad, dos grandes proveedores de la selección alemana que salió campeón hace pocos días. Exactamente, sí, la mayoría del Bayern y bueno, y el agregado del Borussia, dos potencias, digamos, del fútbol alemán. Dos potencias, y vamos a analizarlo desde el punto de vista práctico. Son tipos que se ven todos los días a la cara, que entrenan todos los días juntos, que saben cuándo tiene que picar uno, que salir el otro. Y además que han tenido, perdóname, y además que han tenido resultados en sus clubes también. Por supuesto, sin ir más lejos, lo que posibilitó, porque nosotros estamos hablando solamente de la selección alemana, pero si analizamos las últimas Copas de Campeones, la Copa UEFA, los clubes alemanes están siempre ahí arriba. Exactamente. Están presentes. Hubo una final directa entre alemanes. Entre dos alemanes. Entonces,
Me parece que esto es muy interesante porque lo que permite es pensar en un proyecto a largo plazo, ¿no? Esto que se habla tanto en Argentina del proyecto, el proyecto, y cuando estamos pensando en qué técnico va a venir a la selección, hablamos de Simeone, que es una cosa, y de Martino, que es otra. Entonces, exactamente. ¿dónde está el proyecto? Dos polos muy distintos. Y eso es algo que le escuché decir a Macaya Márquez alguna vez, esto de que bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un técnico que se acople a un proyecto o queremos un técnico que nos traiga un proyecto nuevo? ¿Qué es lo que termina pasando siempre? Claro. Pasamos del proyecto Peckerman al proyecto Basile, del proyecto Basile al proyecto Batista, del Batista a Sabela. Algunos son bilardistas, otros son más menotistas, pero nunca están las cosas claras de qué es lo que queremos a largo plazo. Bueno, Alemania sabe lo que quiere a largo plazo, de acá a 50 años. Uno de los capitanes de este barco, digamos, de este proyecto fue Jürgen Klinsmann, uno de los tipos más importantes en el proyecto porque él es elegido seleccionador de Alemania en el año 2004 con un cuerpo técnico que tenía como integrante a Joachim Löw, que es el técnico actual de la selección alemana que sale campeón. Bueno, durante su gestión Klinsmann pidió dos cosas: independencia total para manejar el equipo, o sea, no quería intervención de los dirigentes, del gobierno, y tampoco de la prensa, ¿no? Eso es muy importante, porque hay un diario en Alemania que se llama Bild Zeitung, que es el diario más influyente a nivel deportivo, en donde Beckenbauer tenía una columna, según dicen los medios alemanes, una filosa columna deportiva que escribía todas las semanas y que era sumamente crítico de la selección alemana. Eso desde el punto de vista más mediático. Pero en lo futbolístico, lo que profundizó Klinsmann es el juego en equipo por sobre las individualidades, que es esto que hablábamos al principio, ¿no? Dejar de lado la estrella, el crack, y empezar a pensar en el equipo, que esto es algo que se vio muy claramente en la selección de Joaquín Löw en este mundial, pero que a Klinsmann también les dio sus frutos. En el mundial... Y que ahora, perdóname, los mudó a la selección estadounidense, que de hecho también hizo un gran papel en el último mundial. Un muy buen mundial, por lo menos intentando jugar esto con el juego asociado, la triangulación, el juego en equipo. Por supuesto que los estadounidenses no tienen el nivel técnico que tiene Argentina, o que tiene Alemania, o que tiene Holanda. Seguro, pero está en crecimiento y se nota en los últimos mundiales. Y tienen una inversión económica importantísima. Y tiene muchos habitantes también. Y tiene muchos extranjeros también. Entonces es muy probable que dentro de algunos años Estados Unidos sea una potencia. Hay que ver si llevan adelante un proyecto como este que es el alemán. Yo creo que de la mano de Klinsmann lo pueden llegar a realizar. Sí, si le dan la libertad pueden llegar a lograrlo. Ahora, Klinsmann como técnico alemán, bueno, salió tercero en el Mundial de 2006 después de vencer a Portugal 3-1. Ahí ya se pueden ver los primeros resultados de este proyecto a largo plazo. Obviamente, Alemania llega a la final con Brasil en el año 2002, pero sería injusto decir que eso es un resultado del proyecto porque es apenas 2 años después. Exactamente, sí. A ver, también Italia ganó un mundial hace muy poco y no tiene ningún proyecto. Entonces, decir que la final del 2002 contra Brasil es un resultado del proyecto, quizás sería algo injusto, no lo sabemos. Pero lo cierto es que la idea de este proyecto, de esta forma, este nuevo paradigma, continuó profundizándose con el correr de los años y los logros se fueron acumulando. Te doy un dato muy concreto. Entre 2006 y 2014 la selección mayor alemana llegó a 4 semifinales y a una final en mundiales, que es justamente la que nos ganó hace 2 semanas. Pero otro dato muy interesante y tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre cómo es la formación de los pibes. Los equipos juveniles alemanes se consagraron campeones en casi todas las competencias europeas que se jugaron en los últimos años. Aunque el dato no parezca para nada importante, es muy importante sí para quienes manejan el fútbol alemán, que ya tienen un objetivo muy claro, y con esto cierro. Los dirigentes del fútbol alemán quieren llegar al Mundial 2018, es decir, el Mundial que se va a jugar en Rusia dentro de 4 años, con un plantel que promedie los 20 años. Ese es el objetivo del proyecto del siglo XXI del fútbol alemán, que como ya dijimos es desde el año 2000 hasta el año 2050. Bueno, los dirigentes planean llegar al Mundial 2018 con un plantel de promedio de 20 años, es decir, con pibes de 18 y con pibes de 22, 23. Una locura, la verdad impresionante. Una locura, sí, la verdad que si nosotros lo vemos desde en el acá, sentido, sí, digamos, de lo que es el general del fútbol, digamos, o sea, en donde hay todo el tiempo improvisaciones de selecciones y cada 4 años ver jugadores totalmente distintos.
Si nosotros lo vemos desde Buenos Aires, parece una total locura, pero bueno, los alemanes se ve que tienen las cosas un poco claras y están convencidos de que lo van a cumplir.